Muy buenas tardes a todos. Con este gran calor que tenemos ahora, y nos estamos casi cocinando, pero les deseo muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra, soy la directora ejecutiva de SUME y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Lead Innovators. Como siempre, nos acompaña nuestra querida Rebe Ortiz, líder de desarrollo de negocios de GBCI en México, quien nos presentará a nuestros invitados muy especiales y muy queridos en SUME. Lourdes Salinas, fundadora de TRI, consultoría medioambiental e integrante de los grupos técnicos sectoriales y temáticos de construcción que coadyuvaron en el desarrollo de la taxonomía sostenible de México, y a nuestro querido Ernesto Infante, especialista senior en finanzas sostenibles en el Banco Mundial, quien desempeña un papel fundamental en la coordinación técnica operativa del desarrollo de la taxonomía mexicana, y nos hablará sobre este importante documento y de cómo la certificación LEED puede contribuir al cumplimiento de los criterios de evaluación técnica en las 10 actividades económicas elegibles para este sector. Agradecemos a Rebe la oportunidad de poder transmitir en conjunto esta sesión. Estamos seguros que este espacio será de gran interés para ustedes. A continuación, Rebe nos compartirá las semblanzas de nuestros ponentes del día de hoy. Rebe, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Vero. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos una vez más, ahora en el mes de mayo, con este tema que pues tiene tanta relevancia para nuestro país, ahora como un documento optativo, pero pues dada la situación que estamos viviendo, muy probablemente se convertirá en un documento obligatorio en el futuro cercano. Si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor, Ro. En la siguiente diapositiva están nuestros ponentes. La siguiente, por favor, solamente para que vean la agenda que nos ocupa el día de hoy. Bienvenida a cargo de Vero Ibarra, la introducción a mi cargo, después la presentación de la taxonomía sostenible con Ernesto Infante como presentador, después el rol del líder en el cumplimiento de la taxonomía sostenible, Lourdes Salinas, y después una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, quiero agradecer a Vero, a SUME. Como ustedes saben, este es un esfuerzo colaborativo con el que buscamos fortalecer el conocimiento, avanzar la experiencia técnica, demostrar la innovación, compromiso y conocimiento con el que trabajan los equipos de proyecto LEED, además de demostrar el valor y beneficios de la certificación LEED en su implementación. Otra vez me presento, yo soy Rebeca Ortiz, soy la líder de desarrollo de negocios del GBCI en México, y de verdad que quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañen a una sesión más de Lead Innovators. En esta ocasión, como bien lo dice Vero, nos estamos reuniendo a platicar sobre financiamiento verde, la taxonomía sostenible de México y la certificación LEED. Y como ustedes saben, el financiamiento verde es este eslabón de los más importantes para lograr la transición hacia una economía baja en carbono. Con el financiamiento verde se busca direccionar las inversiones tomando en cuenta nuevos indicadores en línea con el desarrollo sostenible. La idea es que sea el financiamiento verde el recurso que contribuya a que nuestras sociedades y comunidades puedan prepararse, adaptarse y convertirse en sociedades y comunidades mejor preparadas y resilientes ante los eventos adversos resultantes del cambio climático y que puedan beneficiarse fortaleciendo su salud y bienestar. A nivel global, se está avanzando en la regulación de las finanzas a través de taxonomías, requisitos de divulgación, gestión de riesgos o directrices de bonos verdes. Y en la actualidad, hay más de 20 países y regiones que están desarrollando este tipo de recursos. En el otoño de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la Taxonomía Sostenible de México después de varios años de trabajo. Esta es una herramienta que busca establecer un entendimiento mutuo en la definición de sostenibilidad en los sectores económicos y productivos existentes en el país, y que busca contribuir al cumplimiento de los objetivos y compromisos internacionales en materia de sostenibilidad en nuestro país, incluidas las contribuciones determinadas nacionales y los ODS de la Agenda 2030. La taxonomía sostenible es la pièce de résistance en el andamiaje de una economía basada en la transparencia, reglas claras de operación, donde los diferentes sectores del país podamos comprometernos, hablar el mismo idioma y trabajar juntos. Es la oportunidad de cambiar el business as usual y darle lugar al desarrollo sostenible como el modelo que nos va a permitir avanzar más allá de los intereses económicos de unos pocos, a la posibilidad de crear sociedades más justas, equitativas e incluyentes. Y como parte de tener reglas claras, el sector de la construcción ha definido criterios técnicos aplicables
donde el LEED, gracias a su visión holística, se reconoce como una herramienta de cumplimiento con especificaciones concretas relacionadas con las diferentes tipologías de edificios, las diferentes situaciones climáticas. Y hoy lo vamos a conocer más a profundidad. Y para comenzar con la presentación, estoy muy contenta de tener hoy con nosotros a Lourdes Salinas y Ernesto Infante, que han sido personajes cruciales en este trabajo y que representan a un número importante de miembros de nuestra comunidad de edificación sostenible que participaron también en el desarrollo de este importante recurso. Y para que conozcan un poco más de cada ellos, aquí sus semblanzas biográficas. Lourdes Salinas es arquitecta experta en evaluación e implementación de estrategias de sostenibilidad medioambiental, especializada en investigación, análisis y consultoría enfocada en diversos tipos de proyectos como edificios nuevos y existentes, comunidades, planes maestros, además de desarrollos de normas, capacitaciones y guías de sostenibilidad. Con más de 18 años de experiencia profesional en la industria de la edificación sostenible, ha encabezado diversos proyectos nacionales e internacionales. Inició su trayectoria desde 2016, trabajando en firmas reconocidas internacionalmente y colaborando en proyectos en Estados Unidos, Australia, el sudeste asiático y México. Es fundadora y directora de la empresa TRI Consultoría Medioambiental, empresa especialista en servicios de consultoría tecnológica medioambiental, la cual ha participado en más de 250 proyectos sostenibles en distintos países y ha certificado más de 100 proyectos. En el 2019 recibió la designación Lead Fellow, que reconoce más de 10 años de logros y aportaciones a la industria de la edificación sostenible, el más alto reconocimiento en su sector. Además de participar en las Naciones Unidas en Nueva York para desarrollar compromisos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para emprendedores. Ha sido acreedora de otros reconocimientos como Enlace MAC, BID Network, Beca Santander para Pymes y el premio S100 para emprendedores de alto valor. Actualmente forma parte del Lead Steering Committee, del Patronato de Chipinque y el Consejo Ciudadano de San Pedro Parques. Nos acompaña también Ernesto Infante Barbosa. Él es economista y experto en políticas con una formación multidisciplinar en desarrollo sostenible, política social y finanzas sostenibles. Ha dedicado 18 años a las finanzas verdes, las taxonomías de financiación sostenible, la política de vivienda sostenible, la financiación de la vivienda rural urbana, la supervisión macroeconómica, la política educativa, las finanzas públicas y la política de justicia penal tanto en México como en la región América Latina y el Caribe y el Reino Unido. Actualmente trabaja como especialista senior en finanzas sostenibles en el Banco Mundial, donde impulsa el desarrollo de la infraestructura para enverdecimiento del ecosistema financiero en economías emergentes con enfoque a la región LAC, Latinoamérica. Antes de ocupar su puesto actual, Ernesto trabajó como consultor senior para el IFC del Banco Mundial. También se estableció como empresario en el campo de la consultoría, abogando por el desarrollo sostenible. Durante su tiempo en el Grupo Banco Mundial, Ernesto Infante ha desempeñado un papel fundamental en la coordinación técnico operativa del desarrollo de la taxonomía sostenible de México, siendo la primera taxonomía a nivel global que simultáneamente define criterios técnicos para objetivos ambientales y sociales. Igualmente, Ernesto trabaja en la región América Latina y el Caribe, en el desarrollo e implementación de políticas para enverdecer el sistema financiero a diferentes niveles, que incluyen la planeación estratégica, el desarrollo de capacidades de los diferentes participantes del mercado financiero, desarrollo de regulación para manejar riesgos y mejorar la transparencia de los riesgos y oportunidades climáticas en el balance de los participantes del mercado financiero, apoyo a instituciones financieras y desarrollo de nuevos productos para movilizar capital público-privado hacia inversiones climáticas. La experiencia de Ernesto en el sector bancario incluye haber sido asesor del gobernador del Banco de México, impulsando la transición verde del sistema financiero, en el cual coordinó en conjunto con el gobernador el desarrollo del primer diagnóstico en materia de riesgos y oportunidades del cambio climático en el sistema financiero mexicano. En el Banco de Desarrollo Sociedad Hipotecaria Federal, donde cofundó el programa de financiamiento Ecocasa y dirigió proyectos de vivienda verde, ganando 6 premios internacionales, colocando más de 20,000 millones de pesos en deuda climática concesional en 290 proyectos y mitigando más de 3 millones de toneladas de CO2 equivalente. Además de su experiencia bancaria, la dedicación de Ernesto para fomentar el desarrollo sostenible se extiende al sector de la educación, en el que tiene una sólida formación de política educativa y la infraestructura física asociada, mientras servía en el Ministerio de Educación en México. Ernesto es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey y maestro en Administración Pública con un grado conjunto del TEC de Monterrey y la Universidad de Harvard y la Universidad de Georgetown.
Igualmente es maestro ciencias en política social y planeación por la London School of Economics. Les pedimos que nos compartan sus preguntas y comentarios en el chat para ser contestados al final de la presentación. Y sin más, cedo la palabra a Ernesto Infante. Ernesto, por favor. Hola Rebeca, muchísimas gracias. Espero me escuchen y me vean. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación a Sume, al GBCI, por supuesto a ti, Verónica, a Rebeca y a todos los colegas que están en este espectro de la edificación sostenible. Les voy a compartir mi pantalla para compartirles una presentación que preparé y les agradezco me confirmen que la puedan ver perfectamente. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, les quiero dar un vistazo de pájaro de la taxonomía, pero para hablar de ello hay que dar un poco más de antecedentes y quiero hacerlo con un enfoque de riesgos y oportunidades y sobre todo al ambiente construido, ¿no? Que es sin duda donde más recae el impacto del clima y de lo que nos está afectando hoy por hoy, como bien decía Verónica al inicio de la presentación, del calorón que traemos y sin duda pues nuestras edificaciones no están lo suficientemente adaptadas para ello, ¿no? Entonces hay límites planetarios. No voy a ahondar mucho en esto, pero sí tenemos una advertencia importantísima de cómo está el consumo en general, tanto por la parte energética de residuos del agua y sin duda el tema de concientización y de cómo elevamos esta conciencia y educación para que sobre todo el lado de la demanda pueda ser mucho más sofisticada a una oferta que desafortunadamente es muy pobre en muchos espectros de la economía y sin duda en edificaciones no es la excepción con muchos casos particulares que podrían estar del otro lado de la cancha, pero en general esa es la normalidad. Y los límites planetarios sin duda se han ido determinando con base en estas afectaciones que tenemos globalmente, que nos dicen que tenemos ya una problemática fundamental con 9 procesos que se han determinado como fundamentales para la vida humana, ¿no? Y hemos excedido de manera importante muchos de ellos y sin duda ya es una alerta que permanentemente vemos en muchos medios, en muchos reportes, en muchos estudios, incluido el IPCC, por todas las emisiones antropogénicas que hemos generado por revolución industrial y que nos llevan a diferentes efectos, ¿no? Sin duda el tema de sequías y este mapa es algo que he venido platicando desde hace muchos años y que lo mantengo porque desde 2002, cuando estaba Jacques Chirac en Sudáfrica, que había una crisis del agua y quien haya estado en Cape Town o en alguna otra ciudad de Sudáfrica, es impresionante la manera en que ellos coordinan el mensaje del cuidado del recurso hídrico porque saben que hay un padecimiento y que tienen que cuidar cada vez más este tipo de uso de un recurso fundamental, ¿no? Y sin duda, cuando hay un ambiente seco, pues sabemos que sin duda el suelo no es rico en nutrientes, pierde la perfecta absorción, nos genera una problemática, y lo cual también genera pues muchas problemáticas al ambiente construido, como incendiarse en esta fotografía que fue premiada, donde un señor aparece con su manguera tratando de apagar el fuego, porque seguramente era una zona que permanentemente se incendiaba y no tenía un seguro, ¿no? Es un activo no asegurable o donde la prima de seguro sería imposible pagarlo. Y también tenemos por el otro lado las perspectivas de la inteligencia artificial que nos dicen que muchas de las costas del planeta y dentro de nuestro propio continente estarán bajo el agua en pocos años, ¿no? Esto es 2100 en Miami y podría ser lo mismo en Manhattan, en Progreso, en muchas zonas de Tabasco, de Campeche, que será el mismo caso igual Quintana Roo. Tenemos igualmente riesgos físicos que son menos crónicos, que son los agudos, que son aquellos que nos llegan de impacto directo, como tuvimos en Otis, que hay un debate sobre cómo reconstruir, cómo recuperarlo, qué tan rápido, qué tan bien o mal hemos hecho las cosas. Hay peritajes que nos dicen que muchas de las edificaciones no tuvieron las pruebas suficientes respecto a un huracán categoría 5, independientemente de que la norma estableciera categorías 3. Tendrían que haber soportado de otra manera, pero se favoreció el tema sísmico en el diseño de las propias edificaciones y tenemos edificaciones de muy alto coste, de un nivel premium que quedaron destruidas, como se puede observar, pero también pues este tipo de efectos no tiene ninguna limitante a afectar otro tipo de edificaciones como las zonas no residenciales, en este caso centros comerciales, naves industriales, como pueden observar aquí, y quien más padece en esto también son las partes de la base de la pirámide, donde muchos de estos eran asentamientos irregulares que no obtuvieron una licencia de construcción per se, pero que la gente fue sumándose en esta mancha urbana, autoproduciendo en la mayoría, y pues se quedaron sin casa, ¿no? Muchas de ellas igualmente sepultadas y donde realmente no tenemos una contabilización real de este efecto y este daño. Entonces, esto es una alerta de cómo vamos a seguir en esta dinámica que no va a parar
en el riesgo físico y que permanentemente vamos a seguir padeciendo con efectos como el Niño y como muchos otros sobrecalentamientos del agua que hacen que las temperaturas se eleven y nos lleguen ciclones tropicales a categorías que no habíamos visto antes, ¿no? México tiene 11.000 kilómetros de costa. Creo que esto es algo a resaltar muchísimo porque la exposición es muy amplia y sin duda una externalidad importantísima que ya venimos discutiendo como economistas hace muchos años en los costos. ¿Cómo podemos medir ese coste y cómo podríamos estar identificando cómo contrarrestar en efectos el presupuesto público y cómo la inversión privada igualmente puede tener mucho mayor participación en estos efectos de los riesgos que hemos observado y que están cuantificados y proyectados a futuro en lo que ven en rojito de que es el crecimiento de tormentas por día en épocas de huracanes que tenemos en el lado del Pacífico, ¿no? Entonces ya no hay ninguna manera de que no sepamos, inclusive podríamos hoy proyectar que este propio año, 2024, muy probablemente tengamos otro huracán muy similar a Otis en Acapulco y en otras costas del país. Entonces es algo importante en estas proyecciones a atender con sistemas de alerta temprana que puedan ser mucho más sofisticados y donde, por supuesto, el ambiente construido pueda irse adaptando mucho mejor y eso implica una participación holística donde el financiamiento es fundamental para también hacerse más exigible en cuanto al cumplimiento. Estos escenarios de zonas inundables son mucho más drásticos para México porque van a 2050, donde lo que está en rojo serían zonas ya inundadas muy pronto. Progreso, por supuesto, lo resaltaría porque es una ciudad que pues muy pronto ya vemos muchas de las casas que están en la costa que ya está el mar pegando en la pared, ¿no? Quedaron sin playa. Pero hay muchos activos importantes que están en Tabasco, por ser un país con el oil and gas en muchas de esas costas, que va a ser importante ver cómo se va diversificando el activo físico y también Quintana Roo, ¿no? Entonces es muy importante que observemos que en estas zonas igualmente pues, ha habido mucha inundación y muchos activos dentro del espectro de buildings han tenido padecimientos, ¿no? Si revisáramos el propio Infonavit, podríamos ver que hay muchísima vivienda que se ha inundado y que desafortunadamente no está asegurable de manera más holística, como en un portafolio de riesgos, que pudiera ser más barato el que el propio instituto use recursos de manera más eficiente, por lo cual tenemos que ir innovando en este tipo de instrumentaciones catastróficas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgos, ¿no? Es muy importante hablar de cómo nos adaptamos, pero también de cómo vemos esas oportunidades de negocio, ¿no? Y hay muchísima información y hay muchísimos datos que hemos visto y también estándares y muchísimas iniciativas. Yo aquí resaltaría dentro de la gráfica abajo a la izquierda cómo vemos el LEED, ¿no? Que nace finales de los 90s, después de esta iniciativa BREEAM de Reino Unido, que traduce en un nacimiento del Green Building Council y que nace un LEED en su primera versión previo al 2000 y se va a ir modificando en muchas versiones optimizando este estándar, que creo que lo ha hecho de manera fundamental y formidable respecto de la evolución tecnológica y de mercado, y para otros segmentos, no solamente edificaciones no residenciales. Y también resaltaría el espectro de la vivienda en México, ¿no? Que tuvo una taxonomía per se como pionera a nivel global, que fue la primera NAMA de vivienda en el mundo, que derivó en un programa financiero muy importante, que es Ecocasa, que financió la banca de fomento con organismos multilaterales y fondos verdes que potencializó un mercado muy interesante que inclusive generó que la línea base de la propia taxonomía y el avance del mercado permitiera tener una taxonomía mucho más robusta de lo que vemos en otros países de la región como Colombia o Centroamérica o lo que podría ser Brasil, ¿no? Entonces hay que resaltarlo y sin duda lo que es el marco de reporte, cada vez más transparencia, cada vez más iniciativas de tener estándares de performance como los del IFC que salvaguardarían aspectos de derechos humanos, comunidades indígenas y todo aquello que no deberíamos de desproteger con un aspecto verde, sino que también la parte social pueda cuidarse, con el crecimiento y nacimiento de los SDGs, que pasan de ser los objetivos del milenio a los SDGs a 2030 y que habremos de ver cómo evolucionan, y más recientemente creaciones importantes de grupos de trabajo del G20, que es un organismo supranacional, la creación de una red de bancos, de supervisores y bancos centrales que fundamentalmente manda una señal de cómo se van a estar regulando estos espectros, dejando el voluntarismo y cada vez más la regulación para una obligatoriedad que permita tener controles sociales formales mucho más puntuales y que también dé certidumbre al sector privado, ¿no? Entonces, dentro de este espectro de riesgos, existen para el ambiente construido fundamentalmente los riesgos físicos, que son los que directamente van a tener una afectación puntual, como podrían ser los agudos, que es un ciclón tropical, una inundación, un
wildfire o incendio causado por alguna razón, y aquellos crónicos poco a poco van a ir afectando sin duda también a los edificios, por ejemplo, en zonas húmedas que no tuvieran un buen muro, que podrían estar afectándose por la humedad y que sean sobrecostes importantes, y por supuesto los riesgos de transición, que estos afectarían a todo tipo de activo en la economía, que irían más vinculados a todos aquellos riesgos que poco a poco van a ir transicionando, como por ejemplo, si mañana se hace obligatoria una norma en la que el mercado no está listo o una regulación en la que el mercado no está listo y esto nos implica un coste importante de implementación y podría sacarnos del mercado, o una cuestión reputacional por algún error y falla, o aquellos riesgos tecnológicos de no habernos subido al tren de lo que la tecnología marcaba, y muy recientemente tenemos el ejemplo de BlackBerry, cuando no quiso empatar la tecnología con Apple para los teléfonos móviles, a pesar de que había un mercado muy importante para ellos con el tipo de teclado, ya la gente pedía otro tipo de cosas y lo hemos visto en muchas empresas y marcas. Y lo mismo pasa con las edificaciones. El nivel de la demanda, el nivel del mercado y lo que piden cada vez diferentes consumidores hace que la oferta tenga que irse modificando, y ahí es donde también entra la parte regulatoria. Entra el Estado, entra el gobierno y entran las iniciativas que podrían cada vez más dar esta pauta, que se vayan moviendo los mercados de manera más ordenada, ¿no? Y yéndome a lo que serían los riesgos que tenemos marcados para los próximos 10 años, que esto se publicó en enero, y lo manejo a los 10 años que siguen, porque es justamente no quedarnos cortos en el horizonte, sino romper esa tragedia del cortoplacismo, donde a 10 años hacia adelante seguimos viendo en primeros lugares todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con la pérdida de biodiversidad y cómo estamos afectando estos límites planetarios, donde sin duda el ambiente construido, y Lourdes lo va a comentar más adelante, pues nos genera una cuestión importante a seguir revisando, ¿no? Aquí resaltaría igualmente, post pandemia, las brechas digitales, las brechas de bienestar social, de inflación, y sin duda las partes que tienen que ver con infodemia o con todos estos aspectos de la desinformación, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con tanta información que llega. Y eso es algo importante porque hay muchas cuestiones de la inteligencia artificial que generan a veces contrarrestan ciertas teorías que son ciertas, como pueden ser las del cambio climático, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de riesgos de transición, de riesgos físicos, pues se trasladan a la economía por diversos canales. Sin duda, las bienes raíces y estos espectros de activo físico puntuales nos permiten ver de manera muy sencilla cómo podríamos tener pérdidas importantes en el mercado financiero por alguna pérdida de hipoteca, donde ya no puedo pagar una casa, donde tuve pérdidas en mi empresa porque se inundó mi fábrica, ya no puedo pagar los créditos que tenía, y esto hace que los portafolios se vayan erosionando y vienen crisis hipotecarias por un lado por si fuera vivienda, u otro tipo de crisis por interrupción de los negocios y toda esa cadena de, ¿no? Por no mencionar otros sociales muy importantes que cada vez vemos mucho más visibles, como son las migraciones forzadas, ¿no? Por temas de el cambio climático y, por supuesto, la inflación generada por lo que serían, por ejemplo, productos de insumo alimentario que pasa en México, ¿no? Ya el propio Banco Central está reportando cada 6 meses el reporte de estabilidad financiera, donde afortunadamente ya nos mencionan cómo están impactándose por riesgos climáticos en heladas y sequías, costes de la canasta básica para que se puedan ir contrarrestando con ciertos incentivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de finanzas sostenibles, sí hay que diferenciar de aquellas que son tradicionales, donde hay un retorno económico. Las climáticas, cuando oigan finanzas climáticas, es que están enfocadas a clima, en mitigación y adaptación para contrarrestar el efecto del cambio climático. Las verdes podrían ahondar en otros objetivos ambientales, como podría ser biodiversidad o aspectos relacionados con otros objetivos ambientales, economía circular, el agua, el tema hídrico, ¿no? Para que lo puedan entender como lo verde. Y cuando hablamos de las finanzas sostenibles, migramos a empatar dos objetivos que serían lo verde con algunos aspectos sociales. Podría ser el tema de equidad de género, reducir pobreza, ampliar o reducir más bien brechas educativas, de salud, acceso a energía, ¿no? Por un aspecto más de mitigación de reducir pobreza en su gran energética, si lo quisieran ver de esa manera, en edificaciones o viviendas de la base de la pirámide. Y eso es importante diferenciarlo porque nos hace una mucho mayor claridad cuando escuchamos algún tipo de producto como podrían ser los bonos, ¿no? Actualmente en el mundo hay muchísimas emisiones de deuda etiquetada, ¿no? Donde generalmente iniciaron con puro clima, como bonos verdes, que generalmente son de mitigación, la gran mayoría, surgen los de adaptación, y han ido surgiendo otros que van enfocados a capital natural o a temas hídricos, que siguen siendo verdes, pero también hay otros que han ido naciendo como los bonos sociales, que tienen un enfoque 100% social,
vinculados primordialmente al bono ODS, y algunos otros que han ido con efectos de contrarrestar impactos económicos negativos por pandemia, que van vinculados igualmente a un aspecto de rompimiento de cadenas de valor por aspectos de biodiversidad, ¿no? Entonces, es muy importante entender que existe este ecosistema dentro de las finanzas sostenibles y que, por el otro lado, tenemos los préstamos vanilla, que serán aquellos bonos normales, ¿no? Que no tendrían activos o un uso de recursos vinculados a una actividad verde. ¿Qué es importante aquí? ¿Por qué lo pongo? Porque para poder enmarcar en este slide los bonos verdes, pues tendrían que tener un criterio de calificación para que los vinculáramos a ello. Y por eso no hay tantos bonos verdes en México y en muchos mercados emergentes, porque no hay taxonomías, porque no había cómo etiquetarlos, ¿no? Mencionaba yo al inicio que está LEED, que básicamente nos dice la pauta taxonómica de cómo hacerlo. Cocasa con la NAMA. Sin duda, Buildings ha sido pionero a nivel global. Podríamos decir que transportes y residuos, pero hay muchos otros sectores de la economía, como energía, como manufacturas, que poco a poco han tenido que ir migrando a estas taxonomías para que podamos enmarcarlas, etiquetarlas y validarlas para que tengamos un efecto de etiquetado y trasladarlo al cierre de brechas de financiamiento, ¿no? Aquí estas gráficas hay que leerlas con detenimiento y cuidado, porque existe una brecha importantísima del potencial que podríamos tener a reducir las emisiones y sobre todo por ello el calentamiento, pero no quiere decir que en estas líneas punteadas no hubiera activos buenos. Eso es algo que sí quiero dejar muy claro, porque podría ser que tengamos en los bancos muy buenos activos, que tuviéramos muy buenos proyectos, pero desafortunadamente no cuantificamos cuánto de ello estamos mitigando porque no los originamos con esa inteligencia. Si ustedes leen reportes de edificaciones en el mundo, los NDCs a nivel global, hay muchísimas iniciativas, más del 80% tienen que ver con buildings, o sea, es brutal la transversalidad, pero solamente el 18%, menos del 20%, cuantifican. Y eso implica el que no hay taxonomías para ello. Y eso es importante decirlo porque es la trazabilidad de este espectro de emisiones que no tenemos y por ende, dentro del universo de las finanzas sostenibles se han utilizado otro tipo de medidas que no son muy buenas, desde mi punto de vista, como listas negras o lo que le llamamos exclusión. Por ejemplo, no financio tipos de armas, no financio tabaco, no financio ciertas actividades económicas que tengan algo negativo, pero no realmente evalúo una contabilización u otras que tengan que ver con estrategias ESG que no necesariamente tienen que ver con una actividad per se. Y aquí podríamos resaltar solamente como realmente verdes lo que tendría que ver con Sustainability Theme Investing, que es los bonos verdes etiquetados, y esos serían como los únicos que yo podría decirles que tendríamos la certeza. Entonces, si te fijan, no quiere decir que en lo que está negativamente incluido, como 19.8 trillones, no hubiera algo bueno. Simplemente no lo conocemos. Y eso es por ende que tenemos que empezar a transparentar qué está pasando con los financiamientos y en dónde está cayendo la lana, ¿no? El dinero para poderlo identificar y cómo tomamos medidas. Dentro del Banco Mundial, por ende, y esta es una cuestión importante porque lo hacemos como multilaterales en muchos países, tanto el BID como el Banco Mundial a nivel global, por supuesto, entre otros, de cómo empujamos herramientas para enverdecer el ecosistema financiero y por ende también se cataliza el sector privado junto con la industria, la banca y se pueda cada vez enaltecer este ecosistema. Y va desde una estrategia, cómo construimos capacidades, que es un gran tema, cómo podemos por ende entonces empezar a regular y en generar herramientas que puedan transparentar este ecosistema para ir enverdeciendo esto con productos financieros de la parte pública, es decir, presupuestación, banca central con medidas importantes y cómo la parte retail de bancos comerciales pueda poco a poco irse sumando con productos financieros que puedan ir catalizando esta estrategia. En México, por ejemplo, hemos empujado, y este es un ejemplo simplemente demostrativo, empujado la taxonomía, estamos trabajando en inclusión financiera femenina, en temas de hipotecas y construcción residencial verde, cómo empujar a pymes a los mercados de capitales y que puedan también ser pymes verdes, que cada vez puedan enverdecer. Desarrolla el mercado carbono, que hoy está en una fase voluntaria y tendrá que ir migrando a la fase formal, y cómo podemos continuar impulsando reformas en este sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de taxonomía, algo que tiene que ser muy claro es que es un sistema de clasificación, como bien decía yo, en cómo podemos identificar actividades e inversiones que cuenten con elementos técnicos que nos permitan medir contribuciones sustanciales en el tema del clima a objetivos ambientales, que en un momento vemos los que México definió, pero que principalmente van enfocadas a mitigación y adaptación
para taxonomías verdes y poco a poco están haciendo algunas iniciativas para migrar también a taxonomías en capital natural con enfoque y conservación de la biodiversidad, ¿no? Y esta es una herramienta dirigida a actores del sistema financiero, que sin duda hay partes interesadas de la parte público y privada, y que permitan generar un piso parejo. Que si mañana un banco, un desarrollador de proyecto, cuente con los mismos índices, estándares, criterios, para que con la competencia de mis contrapartes de mercado cuenten con la misma información y evitemos el oportunismo y la interpretación en lo que le llamaríamos el greenwashing, o el pensar que yo imaginaba que mi proyecto era verde porque hacía X, Y o Z, pero realmente no era un proyecto que cumpliera con ese tipo de criterios, ¿no? Entonces nos genera sin duda una alineación de esfuerzos y de incentivos que nos permita tener este marco común, ¿no? Y no es algo nuevo, ya mencionaba yo las NAMAs, ya mencionaba yo igualmente los esfuerzos que han existido con certificaciones, y esto ha ido migrando entonces a iniciativas del mercado de bonos, donde Climate Bonds Initiative ha sido pionero, ¿no? Con taxonomías de bonos, que ha ido cada vez más permeando junto con ICMA para tener una arquitectura de datos, que básicamente son primos, digamos, de lo que son las taxonomías nacionales, donde ya las adopta un gobierno por la parte de los ministerios de finanzas, donde Unión Europea junto con China fueron pioneros como países, y taxonomías regionales, porque China es gigante, cuenta con muchas Chinas dentro de sí misma, y pues la Unión Europea pues es una taxonomía regional que afortunadamente es muy útil porque tiene países muy ricos, muy desarrollados, pero tiene otros menos. Entonces queda en una taxonomía mucho más ad hoc, digamos, para emerging markets como México, que no están tan atrasados. Habrá que revisarla para otros mercados donde no realmente aplica, porque queremos darle interoperabilidad, ¿no? Entonces, con esto realmente lo que viene a futuro es generar nuevos productos, incentivos y también responsabilidades de poder transparentar cómo estamos operando en el mercado, y podrían darse sin duda nuevas políticas públicas, financieras, económicas, sin duda también las empresas tomarlo como una iniciativa de modificar productos, generar mercadeo diferenciador con respecto a lo que tengo en el mercado, y que cada vez más la banca igualmente pueda responder a esa demanda de mis clientes hacia que yo pueda ofertarles un crédito que se diferencie. Y ahí la hacienda pública igualmente tendrá que ir poco a poco generando estos greeniums, estos incentivos financieros que le permitan al mercado irse desarrollando de manera más acelerada. Entonces, si nos damos cuenta en México, somos pioneros en Ley General de Cambio Climático, la sacamos en 2012, fuimos el segundo país del planeta, y hemos sido pioneros en las NAMAs desde 2010. Entonces hay muchísimo andamiaje, pero nos faltaba cómo conectar, ¿no? Antes de la taxonomía y antes del 2020 en México teníamos un bono verde de un banco comercial versus muchos países que tenían triple dígito, doble dígito. Entonces es muy importante entender que no era una pauta de que la banca no quisiera. Había que generar las herramientas mínimas para que pudieran etiquetar estos activos. Y como ustedes saben, no todos los proyectos llegan a una certificación LEED. Hay muchos sectores de la economía, sin duda buildings, y ese banco comercial en aquel entonces, más o menos fue 2018, gran parte de su portafolio era buildings y muchos eran LEED porque ya existía el etiquetado. Y había que generar esta conexión de eslabonamiento versus esos compromisos y metas, donde ya conocíamos perfectamente desde la Ley General del Cambio Climático las propias índices de 2015 que presentamos en París y se ratificaron en Marrakech en 2016, cuáles eran los sectores a descarbonizar. Y esto permitiera movilizar cada vez capital privado y público hacia empujar este tipo de proyectos. En este slide lo que quisiera simplemente mencionarles es que no es una taxonomía, no es una lista negra, es decir, no es una lista que lo que está publicado es lo bueno y lo que no estuviera no lo es. Habrá que poco a poco ir sumando actividades. Por ejemplo, no tenemos TICs, no tenemos minería, habrá que generar para minería una actividad de transición, cómo podría ir mejorando en su comportamiento. Hay otras actividades que podrían no estar y tendrían que ir poco a poco sumándose, ¿no? Muchas otras relacionadas con el agua, por ejemplo. Entonces, tampoco es una clasificación para empresas, ni es una lista que obligara a que las inversiones sean ahí, y tampoco generar juicios sobre resultados financieros de una inversión. Es decir, solamente se va a enfocar en el aspecto de mitigación o en su caso de adaptación, el que se escogiera en este momento, conforme a lo que tiene la taxonomía, o en su momento con un objetivo social, para que puedan tener esta clasificación, ¿no? Parte de lo que ha hecho el Banco Mundial es recomendar que las taxonomías las genere
la autoridad financiera. Esto para darle un sentido de uniformidad, que caigan en gravedad, que tengan un aspecto importante de cumplimiento y que el uso realmente sea sencillo, que no sea algo que se presente para que se meta al cajón, tiene que ser factible, implementable, que pueda ser prescriptivo, que no discrimine, que pueda ser operacionalizable, que la banca la pueda leer rápido y cuente con una lectura sencilla. Sé que es difícil a veces de leerla, los documentos generalmente no salen tan sencillos de revisar y por eso son muy útiles este tipo de webinars y socializaciones. Hacienda está haciendo sin duda una gran labor en eso en este momento con el pilotaje. Y la parte regulatoria es muy importante porque rara vez se va a obligar a que la taxonomía sea utilizable y ya no puedes generar modificaciones que no fueran LEAF, por ejemplo, ¿no? Es un uso voluntario. ¿Qué sí es lo que se busca? Y desde la parte de la banca multilateral buscamos que se pueda hacer en los países que regulen el reporteo, que regulen el uso, que regulen cuando un banco generó un producto, por qué si cumplió con los criterios y lo puede ir demostrando. Y en ese momento se tenga una claridad mucho más amplia de cómo se están transparentando este tipo de inversiones, ¿no? Ese es el uso que tiene. Y algo muy interesante en este mapita que podría verse como la brújula, que los usos no son solamente para etiquetar el edificio. Como yo bien decía, hay muchos espectros de la economía que requieren información y datos. Lo que nos falta es datos y las taxonomías pueden ayudar mucho en ello. Por ejemplo, en políticas comerciales. Si mañana nos toca una cuestión de importación, exportación del sector agrícola y no cumplimos con los estándares de Estados Unidos y Europa, pues la taxonomía ya los contempla. Es importante ese ajuste y cómo vamos interoperabilizando criterios, ¿no? Por supuesto, la parte de supervisión financiera, de la propia divulgación, no necesariamente tengo que tener un producto retail, pero podría yo analizar ya las actividades económicas que están en la taxonomía para identificar cómo estoy expuesto yo a esas actividades y entonces ir revisando cómo puedo ir modificando mis productos, cómo puedo ir revisando qué tanto cumplo o no. Y hay políticas colaterales que se van generando para ello. Entonces hay una amalgama de uso que podría tener por la parte público-privada, como bien decía yo, desde la propia elaboración de políticas, que podrían inclusive generarse para tener programas importantes en ello. Entonces es importante que lo vean de esa manera, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque ya existe una normalización de este esfuerzo que se está generando con apoyo del Banco Mundial a nivel global, ¿no? En todo el mundo, y donde México ya se convirtió en un benchmark importante para esto. Aquí solamente son unos ejemplos, pero ya en la región Latinoamérica sin duda hay una aceleración que se viene dando desde que México y Colombia empezaron con ello hace 2 años, que es importante mencionar que afortunadamente las lecciones aprendidas, tanto Colombia, México y lo que estamos haciendo en Centroamérica y otros países, han logrado de cierta manera reducir estas brechas de trabajo y hacer las cosas mucho más adaptables a una economía y domesticar criterios, que es importante siempre domesticarlos para que pueda ser un poco más ágil este uso y esta adaptabilidad y la transición a tener un documento publicado. Y también ya se creó un marco general, digamos, de principios de lo que tendrían que usar mínimamente las taxonomías que se publicó el año pasado para que los países puedan ir revisando cómo van en sus espectros de mercado para empujar esta agenda, ¿no? Entonces, las tendencias sectoriales en taxonomías, que también es importante mencionarlo, no es que se les ocurrió de cierta manera porque así se ocurrió que era. Hay mucha información previa, hay NDCs que sin duda han marcado la columna vertebral de qué sectores hay que descarbonizar. México tenemos principalmente los 6 sectores en la economía que están en la taxonomía que representan más del 90% de las emisiones de CO2 equivalente y más del 95% del PIB. Es importante siempre tener esta inteligencia ambiental y económica. Y donde más se mueven a nivel global es sin duda con la parte de energía, que tienen que ver con la naturaleza de la tecnología. Por eso van a ver, por ejemplo, en la taxonomía, cuando hablan de generación eólica, de energías renovables en general, que se miden por los gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora o serían directamente elegibles porque están vinculadas a una tecnología per se. Y hay otras que van mucho más en función de los resultados o el performance, ¿no? Como podrían ser los edificios, ¿no? Con la eficiencia energética, que tienen que ver con una vida útil y cómo esta evaluación proyectada de las demandas energéticas nos permiten evaluar a futuro CO2 equivalente por metro cuadrado construido respecto de este comportamiento, ¿no? Entonces, interesante verlo por el lado en función de resultados absolutos, relativos, y la parte directamente dirigida a lo que sería la parte tecnológica, ¿no? Como podría verse mucho más en la parte
del sector energía, ¿no? Entonces, el rol del Banco Mundial también es importante decir que se buscó generar, y esto es lo que adoptó México para crear su taxonomía hace 3 años que empezó más o menos el trabajo, donde se tenía que definir un objetivo estratégico. ¿Para qué la quieres? Ah, bueno, fíjate que soy un país que contamina mucho, soy la 13, 12, entre 10 y 13 del mundo nos vamos moviendo y contamino con muchísimas emisiones. Después de Brasil, el segundo país que más contamina en Latinoamérica y Caribe. Ah, bueno, es importante entonces, es estratégico. Y también es importante para tu economía. Entonces hay que seleccionar objetivos ambientales. Teníamos en DCs, ¿qué sectores dentro de estos objetivos ambientales? Ah, perfecto, me voy al sector construcción, energía, transporte, residuos, manufacturas, y los va sumando. Y tenemos que definir criterios. ¿Qué te importa más? Pues mitigación es algo que es importantísimo medir, queremos adaptación. Y también me interesa cerrar brechas sociales. Pues perfecto, aquí se rompió la cabeza del Banco Mundial porque no había una taxonomía social. Europa estaba justo por desarrollarla y México salió antes y en paralelo con una taxonomía sostenible, con metodologías diferentes a las de mitigación y sin duda también una taxonomía que se tienen que ir definiendo usuarios y beneficiarios y en donde hay un trabajo colectivo de lo que sería esta construcción que básicamente nos implica en este slide de hoja de ruta, digamos, aspectos muy relevantes que tienen que ver con gobernanza, en cómo acordamos esa gobernanza para que tenga un peso importante. Y ahorita les explico en México cómo lo creamos, que no inventemos la rueda, como bien decía yo, cuál es el gap análisis con la experiencia que ya tenemos, nuestros compromisos internacionales, de ahí jalar y catapultar, porque es lo que la parte del mercado privado ya conoce y el sistema financiero, crear grupos técnicos que permitan y son el corazón más importante de taxonomías, porque es justamente donde se crean las reglas del juego para que la taxonomía sea implementable o no, sea factible, sea utilizable, como bien decía yo, y sin duda ponerlas a consulta, ¿no? Y pilotearlas, determinar el calibre, el stress testing, el cómo puede hacer una taxonomía que sea implementable y que veamos productos de manera más ágil. En el caso de México utilizamos un programa que es el 30x30-0, que lo han visto en los promocionales, es un programa que tiene recursos a 2028 con 4 ejes fundamentales y un quinto que se ha generado hace poco, donde el primero, que lo pueden ver aquí, es una parte fundamental estructural de cómo crear un ecosistema de enverdecimiento de la parte de política pública y financiera que permita entonces catalizar al sector privado y darle herramientas. Ejemplo concreto, la taxonomía se empuja en este pilar 1 y hoy la parte del brazo privado del Banco Mundial, que es el IFC, está trabajando en cómo ir implementando y generando herramientas para mercados de capital, para la banca, generando capacitaciones en cómo transformar el sector energía y ahora con el nearshoring, con estas herramientas y sin duda temas de capacitación. Se generan muchas becas y cursos y métanse a echar un vistazo en el GBAC Academy, que es el Green Banking Academy que tiene el Banco Mundial. Tenemos muchas oportunidades ahí para que puedan tenerlo. Y algo de la gobernanza que es muy importante en este aspecto del país es el Comité de Finanzas Sostenibles que se crea hace algunos años, donde es importante decirlo, es pionero a nivel global y donde Hacienda lidera junto con el Banco de México como presidente y secretariado, y tenemos muchísimos verticales de trabajo hacia adelante, ¿no? Aquí en la Y Ernesto, gobernanza dijéramos que perdóname la interrupción. sí, Podemos empezar a cortar porque estamos alucinados con tu presentación, pero Lu tiene un compromiso más tarde, así que sí, para darle ya paso, cierro. te lo agradezco mucho. Gracias, Rebe. Algo muy importante, la gobernanza que creamos que no existía dentro de la dinámica que se tenía, es que definimos crear asesores principales. Toda la gente fue pro bono, fue voluntaria, tuvimos participación de muchos organismos públicos, privados, expertos independientes, y esto era importante para darle sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Que se pudiera tener información de primera mano, proyectos reales donde se tuvieran y que la gente tuviera participación. Fueron mesas grandísimas, ¿no? Tuvimos más de 200 expertos y algo muy interesante es que en el sector construcción, donde estuvo Lourdes, hubo muchísima participación de todo el ecosistema y logramos empujar la taxonomía con 6 objetivos ambientales y otros cuantos sociales, donde negritas están los que tuvieron ya criterios técnicos en la taxonomía, que básicamente es mitigación, adaptación, ciudades y género, donde tenemos estos sectores económicos que ya mencionaba y donde sin duda igual hay un empate y se pueden cruzar con los ODS, donde importante es reflejar lo que es la actividad económica, si fuera construcción, el parámetro principal que sería mitigación al cambio climático, cómo contribuye sustancialmente a esa mitigación con métricas y umbrales, en ese caso LIDA ahí tiene una participación relevante, cuáles son los criterios de no daño significativo y otro tipo de salvaguardas mínimas que habría que tener
para este caso, ¿no? Entonces aquí me voy a ir más rapidísimo para que simplemente les deje esta perspectiva y le paso la palabra a Lu. Lo que tendrá que pasar en el corto plazo, y ya está pasando en muchos bancos, es nuevos productos financieros verdes para vivienda principalmente porque eran los más factibles. Estamos viendo ya que están saliendo para no residencial. También por el lado de la oferta habrá que irse moviendo a generar productos del sector, para el sector que desarrolla proyectos, ¿no? Que pueda ofertarse, sector vivienda, edificaciones de parque industrial, etcétera, por la parte de construcción. Entonces, los usuarios son muchísimos. Lo puedo usar el sector público, empresas, bancos, y eso es importante decirlo porque no se tiene que ver como un producto que solamente va a utilizar un banquero, ¿no? Lo están usando ya las Afores para medir igualmente qué tanto su portafolio está en estas actividades, cuál es la posición al riesgo también de ello. Y los próximos pasos serán, y se fijan hasta el último bloque, es crear más criterios para otros objetivos ambientales, principalmente vendría biodiversidad e inclusión financiera, que son los que Hacienda ha marcado como algo importante. Y básicamente con eso cierro, ya le paso la palabra a Lu y les agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias también al SUME por la invitación. Em, un poco como tratando de hacer la integración de lo que acaba de decir Ernesto con lo que nosotros entendemos y la experiencia que vivimos en la parte del sector construcción en la taxonomía, es que la taxonomía es describir qué es lo que sí es verde y lo que no es verde, pero a nivel gobierno, a nivel país. Entonces, el enfoque en sí de la taxonomía es que los bancos, el sector financiero, pueda utilizarlo como una estrategia de decir, podrás tener una certificación, podrás no tenerla, pero a final de cuentas estos son los criterios de mínimo cumplimiento para poder identificar que eres acreedor a un financiamiento verde. Entonces, obviamente la taxonomía es una definición, todavía hay mucha serie de estructura que se tiene que construir alrededor de para que verdaderamente exista un ecosistema de financiamiento verde en el país, pero un poco lo que les quiero explicar es qué es lo que ya existe y qué podemos hacer o cómo lo podemos promover. Bueno, primero entender, se los voy a explicar para que les pueda quedar claro qué significa la taxonomía sostenible de México y después platicar un poquito en conjunto con Ernesto de algunas conclusiones que nosotros hemos visto y que creemos que cada uno de nosotros podemos ejecutar para promover. Entonces, me voy a enfocar bien breve a describir la parte del sector construcción y la sostenibilidad. Para mí esto es importante porque en muchas ocasiones me han dicho que la sostenibilidad es una moda, etcétera, pero en realidad es algo que viene desde hace muchos años y que ha estado cambiando drásticamente. Pero donde más cambio se vio fue a partir del 2015, porque fue la vez en la que de todos los eventos internacionales que han hecho estos cambios o estos hitos importantes en el cambio de pensamiento de lo que es la sostenibilidad, antes solamente nos juntábamos los ambientalistas y a partir del 2015 se empezaron a involucrar los financieros. Entonces, esta integración con personas como Ernesto y muchos más que verdaderamente pueden mover la parte del financiamiento es lo que creo que puede llegar a verdaderamente alcanzar o permitir que se logren los objetivos de sostenibilidad que tenemos. Entonces, una pieza muy importante fue Larry Fink cuando mencionó que el riesgo climático es un riesgo de la inversión, porque allí fue cuando los desarrolladores, en lugar de decir lo hacemos porque es correcto y solamente algunos pensamos así, empezaron a pensar todos lo tenemos que hacer porque básicamente es un riesgo, ¿no? Entonces, en el sector de edificación hay algo muy importante que es esta grafiquita que siempre me encanta mostrar y yo sé que es una gráfica vieja, pero se mantiene. En realidad, en el eje de las Y tenemos gigatoneladas de CO2 por año, equivalente por año, y en el eje de las X tenemos dólares, 20, 50, 100 dólares. Entonces, estos son sectores. Esto lo que quiere decir es que si yo le invierto $20 a que la transmisión de CFE sea más eficiente, que tengamos menos pérdidas en las líneas de transmisión, esos $20 tienen el potencial de reducir 2 gigatoneladas de CO2 equivalente al año. Pero si esos mismos $20 yo se los invierto a un edificio para que tenga iluminación de alta eficiencia, para que tenga aislamiento térmico, para que tenga los vidrios adecuados, esos mismos $20 tienen el potencial de reducir hasta 5.5 gigatoneladas de CO2 equivalente. Entonces, el sector construcción es pieza para el financiamiento verde porque es donde mayor impacto tiene. Por eso los bancos voltean y están viendo justamente nuestro sector. Entonces estamos en una oportunidad muy grande, pero también tenemos una gran responsabilidad, porque la urgencia crece cada año. Estos son gráficos que vienen del World Green Building Council del 2010 al 2020. Si se fijan, las emisiones globales de edificios están incrementando, el consumo global está incrementando, el incremento, o sea, los metros cuadrados de construcción ha incrementado un 23% en los últimos 10 años, bueno, del 2010 al 2020.
y la reducción del consumo de energía de aire acondicionado y iluminación se ha reducido, sí se ha reducido, pero no lo suficiente como para hacer que los otros indicadores se reviertan. Entonces, verdaderamente lo que estamos haciendo no es suficiente. También hemos incrementado la cantidad de energía renovable en los edificios, pero igual no es suficiente. Entonces, definitivamente hay mucho que tenemos que hacer, al igual que los residuos, que debería de ser ya un tema educativo y por falta de residuos de materia prima, y sin embargo sigue incrementando. Y la realidad específica para México es que habrá 11 millones de nuevas construcciones al 2030 y más de 9 millones de renovaciones, donde el 60% de los edificios que se requieren para el 2050 todavía no se construyen. Entonces, este sector, realmente somos muy beneficiados al estar en este sector porque va a seguir creciendo y vamos a seguir teniendo trabajo, pero si no tomamos las riendas y la responsabilidad de verdaderamente hacer nuestro trabajo bien, no vamos a lograr alcanzar el objetivo del 2030, ¿no? Realmente la meta al 2030 la conocemos desde el 2005. Llevamos mucho tiempo hablando sobre el 2030, sobre el 2030, sobre el 2030, y pues ahora solo nos quedan 6 años. O sea, y realmente pues ya ni siquiera 5 y medio, porque vamos a la mitad del 2024. Entonces, verdaderamente no es nada. O sea, ya antes decíamos, nos quedan 12 años, nos quedan 16 años, y decíamos, no, ya estamos haciendo algo, pero la realidad es que nos la hemos pasado planeando y no estamos ejecutando. Entonces, verdaderamente es tiempo de hacer todo lo que podamos desde nuestras diferentes trincheras, especialmente para apoyar a que el sector financiero pueda tener los mecanismos como la taxonomía para poder ir delimitando, aunque no sea perfecta, ¿verdad? Ninguna herramienta es perfecta, pero para poder verdaderamente ir delimitando y promoviendo que esto no sea solamente para algunos pocos, sino que sea algo general para todos. Entonces, quiero darles el ejemplo de uno de los sectores dentro de la taxonomía, de una de las taxonomías. Entonces voy a hablar específicamente como ejemplo de los inmuebles comerciales nuevos. Si ustedes leen la taxonomía van a encontrar información para todos los sectores, pero me quiero enfocar justamente en este porque fue el que me tocó trabajar, entonces es el que mejor conozco. En realidad, los diferentes miembros del SUME que participamos en el desarrollo de la taxonomía, liderados por Ernesto, pues trabajamos en la contribución sustancial. Hay otros criterios de no daño significativo y las salvaguardas mínimas que igual les quiero platicar porque forman parte de la taxonomía y para poder cumplirla hay que verla completa, pero quiero explicar esto para que sea muy entendible. No cumples con la taxonomía al menos que cumplas con las 4 cosas. Entonces, en muchos de los casos, platicando con bancos o con desarrolladores, dicen, es que si yo tengo lead, ya cumplí con la taxonomía. No necesariamente. Puede ser que cumplas con muchos de los criterios de la taxonomía, pero de todas formas tienes que revisar cuáles son los criterios que te aplican dentro de la taxonomía. Y justo eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, el parámetro principal es el criterio temático, o sea, es la razón de ser, digamos, la intención. La contribución sustancial es una condición numérica, es una métrica y es un umbral, y ahí les quiero platicar un poquito cómo lo hicimos y qué es lo que significa. El no daño significativo son criterios mínimos de cumplimiento, básicamente cumplir con las normas mexicanas y con cosas que verdaderamente todo proyecto debería de cumplir, pero a veces no lo tenemos tan claro. Entonces esto es importante revisarlo porque podrás pensar que todos los proyectos lo cumplen, pero no es así. Por eso lo quiero ver con mucho detalle. Y las salvaguardas mínimas, que son temas de derechos humanos, que honestamente quedaron un poquito ambiguas dentro de esta versión de la taxonomía. Probablemente se va a ir como actualizando con el tiempo y obviamente cada vez siendo mucho más robusta, pero sí quisiera que lo vieran porque a lo mejor ves el documento y dices, ah, qué increíble, pero no sabes qué significa. Entonces hoy se los voy a platicar de forma muy breve. Entonces, ¿qué incluye los inmuebles comerciales nuevos? Pues son inmuebles con fines comerciales y de servicios como tiendas, almacenes, centros comerciales, restaurantes, oficinas, hospitales, bibliotecas, teatros, salas de cine, instalaciones deportivas. ¿Qué es lo que no incluye? La supervisión de la construcción, instalaciones deportivas abiertas, trabajos especializados para la construcción de albercas exteriores, el proceso de intermediación de venta de bienes raíces, o sea, cosas que no son edificios no están incluidas, y ni tampoco los servicios de ingeniería y arquitectura, sino que es específicamente el inmueble. Y el producto en sí, pues son los inmuebles ya sea renovados, construidos, para fines comerciales y de servicios. Hay otro criterio para edificios existentes, ¿ok? Entonces, punto número 1, parámetro principal, que es la intención, es la contribución desde la mitigación de gases de compuesto de efecto invernadero. El objetivo principal de la taxonomía de construcción sector construcción para los edificios nuevos es reducir los gases de efecto invernadero. Eso es lo principal. Ajá. Entonces, la contribución sustancial está orientada a reducir los gases de efecto invernadero.
Y con ello se hizo un estudio súper completo en el que participaron a lo mejor muchos de ustedes y otros miembros también del SUME y de otros organismos, en donde se compartieron datos de consumos de edificios reales. Entonces, en base a los datos de edificios reales de diferentes tipologías, en donde se definió oficinas, centros de salud, educación, retail, que son tiendas, y hoteles, se definió cuál debería de ser, o sea, cuál es el promedio de su consumo en kilowatt hora por metro cuadrado anual. Esa es una métrica súper interesante porque es cuánta energía consumo, o sea, digamos que sumo anualmente mis consumos de kilowatt que viene en mi recibo SFE y lo divido entre los metros cuadrados del edificio. Entonces tengo el dato de cuántos kilowatt horas se consumen por metro cuadrado anual en promedio para ese edificio. Y obviamente cada tipología es distinta por el tipo de uso que se le da a la tipología y también es distinto de acuerdo al tipo de clima. Entonces tenemos las zonas climáticas de México como las divide ASHRAE, que realmente son la clasificación de Köppen, y que también en México se utiliza desde hace muchos años a través de la CONUE. Hay una calculadora de zona térmica de la CONUE que tú lo ingresas en Google, entras y literalmente puedes poner el municipio de Tinguindín, Michoacán, y te va a dar los datos específicos o cuál es la zona térmica de esa ubicación. Entonces, son las zonas térmicas que utilizamos, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, para que se den una idea. Climas como el de Cancún, pues puede ser 1A o 1B, climas como el de la Ciudad de México es 3A, climas como el de Monterrey es 2B, ¿no? O sea, entonces, dependiendo de dónde estés, climas muy fríos como la Sierra de Chihuahua es 4A, ¿no? O inclusive a lo mejor Saltillo o algún otro así. Entonces, los criterios es sacando los promedios de estas tipologías de edificios reales en México, edificios que no necesariamente están certificados ni en LEED ni en EDGE, y algunos sí, o sea, tratar de encontrar dónde está el criterio sin que sea tan exigente que nadie lo pueda cumplir más que los edificios premium, pero tampoco que sea tan bajo en donde no haya un desempeño real, ¿no? Entonces, esto son los valores que nos arrojó. Esta tabla es como el cuerpo principal de este sector. Y el porcentaje de ahorro es con respecto a alguna métrica de certificación. Entonces, si tú certificas, por ejemplo, un proyecto con la certificación EDGE, vamos a decir, necesitarías tener en un clima cálido y playero, a lo mejor 30% de ahorro en EDGE para poder cumplir con la taxonomía. O sea, esa es la contribución sustancial. Pero si tú lo haces con LEED, a lo mejor LEED, que es un poquito más detallado y exigente, no te va a dar el 30%, pero si tu proyecto cumple con la eficiencia mínima, seguramente va a estar por debajo de consumo de 180 kWh por metro cuadrado anual. Entonces, la intención es poder permitir que cualquier sistema que te pueda informar, y no necesariamente todos informan estos consumos, pero por ejemplo, Parksmart dices, pues, ¿qué tiene que ver si no es para edificios? Bueno, pues es edificios de estacionamiento y tiene un valor referido para la parte de energía. Entonces, la idea es que puedas hacer un cálculo y que con ese cálculo, ya sea porcentual o en dato específico, uno u otro, hay que cumplir. Ajá. Entonces, son los umbrales de cumplimiento. De aquí vemos que hay otros criterios dentro de la contribución sustancial, son 3. El primero es la tabla, o sea, hay que cumplir con el criterio. Si es un proyecto nuevo, pues tienes que hacer una modelación y la modelación tiene que seguir el cumplimiento de alguno de estos estándares, ¿no? O sea, entonces, por eso es que se listan aquí como metodologías de cálculo aceptadas. Pero lo segundo que tienes que hacer es cumplir con la NOM 008 ENER 2001 o su versión vigente. Y algo muy importante es que la NOM 008, que es de envolventes, es una norma. Las NOMs son normas oficiales mexicanas, son obligatorias. Las NMX son opcionales, pero esta es NOM, es obligatoria. Eso quiere decir que el 100% de los proyectos que se han construido en México desde el 2001 deberían de estar dictaminados, porque para darle cumplimiento a esta NOM hay que dictaminar con esta NOM. Y la realidad es que yo creo que serán 150 proyectos en todo México que están dictaminados y pues obviamente se han construido muchos más. Entonces, muchas veces como las NOMs no tienen auditores que están constantemente multando, la gente las pasa desapercibidas y no las cumple, pero lo que busca hacer herramientas como esta taxonomía es que si tú quieres un financiamiento verde, vas a tener que cumplir con lo que es obligatorio en México, que es dictaminar a través de la NOM 008. Y la NOM 008 se está actualizando, entonces probablemente pronto va a salir una nueva versión, por eso se menciona que es su versión vigente. Y adicionalmente, hay que reportar la demanda de energía final. O sea, esto lo puedes hacer en la etapa de diseño,
construcción, pero después para el financiamiento, o sea, o para cumplir con la taxonomía, pues vas a tener que estarlo reportando de manera continua. ¿Por qué? Porque tú podrás hacer un modelo de energía donde muy bonito tú digas que tu edificio va a tener un consumo menor a X kilowatt-hora por metro cuadrado anual, pero hasta no demostrarlo en el desempeño no cuenta. Entonces, eso es un tema muy importante. Después, la evaluación de daño no significativo, ahora ya es el punto 3. Este está dividido por secciones. En la sección de agua habla de algunas NMX y de algunas NOMS. Estos NOMS, para que no se me asusten, porque parece así como que hay mucho y a lo mejor no les han leído, en realidad aplican solamente para ciertos edificios que tienen desagüe, o sea, son federales. Entonces, si tú tienes desagüe estatal, o sea, si tú lanzas tu agua a un drenaje sanitario, básicamente eso no te aplica. Pero si tú las estás lanzando, por ejemplo, a un río o al mar o así, o sea, por X característica de tu edificio, pues sí tendrás que cumplirlas, ¿no? Entonces, es lo que aplica, o si tienes pozos de extracción de agua, o la que a lo mejor sí los sistemas de agua potable y toma domiciliar es como el armado, pero pues esas normalmente están en cumplimiento y estas no requieren una dictaminación, pero sí requieren seguir los criterios, ¿no? Entonces es un poquito más sencillo. La NMX es voluntaria y esta nos pide que cumplamos con esta sección, que es la de materiales y productos e instalaciones hidráulicas certificados, que básicamente está de la mano con esta de Conagua. Entonces, o sea, están no es imposible cumplirlas, realmente es algo relativamente sencillo. Lo otro que nos pide es que si tenemos sistemas de aire acondicionado y calefacción, que las condensadoras sean enfriadas por agua o a través y si son enfriadas a través de torres de enfriamiento, no se puede usar agua potable y debe alcanzar un mínimo de 10 ciclos de concentración. Esto, por ejemplo, es muy similar a uno de los créditos dentro de la certificación LEED, que ahorita les voy a enseñar una comparativa de cómo aplica con LEED. La taxonomía con LEED, ¿no? Pero en realidad, o sea, son cosas que son ya factibles en el mercado y si tu proyecto no utiliza agua para enfriamiento, pues entonces no, ya cumples de entrada, ¿no? Y se debe cumplir con un mínimo de calidad de agua adecuado según lo que requieran los fabricantes de enfriadores tipo evaporativo, lo cual también le conviene al desarrollador del edificio para evitar temas de mantenimiento y que sus equipos duren más, etcétera. Entonces también es algo sencillo. En términos de adaptación, pide desarrollar criterios de gestión de riesgos y de adaptación de cambio climático, que eso es algo que también se está volviendo cada vez más importante a la hora de analizar riesgos. De hecho, Rebeca, seguramente ya tuvieron algún otro evento como este donde se platicó acerca de la gestión de riesgos a través de ARC, que es otra herramienta del GBCI. Proporcionar una planta de tratamiento de agua, al menos para baños y riego. Es un criterio también de adaptación que en muchos estados ya se está volviendo obligatorio por la escasez de agua que estamos viviendo. En términos de biodiversidad, nos dice que consideremos en el proyecto la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción y la Estrategia Nacional de Conservación, la cual de polinizadores, lo cual promueve la vegetación nativa en sitio y eso es algo que también se ve. Se pide demostrar haber evaluado la dimensión de alteraciones de impacto, que esto muchas veces forma parte de las mías. Cumplir con la normatividad para la poda y sustitución de árboles durante la construcción. Ese a lo mejor no se lo saben de memoria todo el mundo, pero digamos que la taxonomía le da fuerza porque también es una norma mexicana, es una guía que existe para promoverlo también de forma adecuada. Cumplir con la normatividad de contaminación lumínica, que esa es se me hace que es la STPS 025, y la del equilibrio ecológico y protección del ambiente, que también son temas por seguridad que se requieren en los edificios, y cumplimiento con ciertas secciones del NMX 164. Nos pide evitar la iluminación externa que pueda afectar a la fauna, proteger los elementos naturales del entorno y en caso de removerse vegetación terreno, no utilizar fuego en agentes químicos, que también es bastante factible, ¿no? Entonces esto hay que documentarlo y evidenciarlo para que entonces alguien que esté buscando el cumplimiento con la taxonomía, dígase un banco o un financiador, pueda verificar que efectivamente están cumpliendo con la taxonomía. En términos de biodiversidad, también cumplir con otro criterio de materiales y residuos, pero en cuanto a recursos forestales de biodiversidad, y con otra que es una de especificaciones de parques industriales, que honestamente no estoy muy segura porque esta quedó ahí, pero la leí, y son criterios pues generales, o sea, no hay algo así como tan crítico que pudiera no ser factible para proyectos comerciales. La prevención de control de la contaminación,
Aquí pide que cumplamos con las normas oficiales para evitar, si eres industria, contaminación. Entonces, estos son edificios comerciales que no necesariamente son industriales, pero también pues evitar que los comerciales contaminen y eso también se cumple. Y con la sección de la NMX 164 de calidad del aire, que es solamente una sección donde buscamos promover que los niveles de concentración de calidad del aire sean óptimos, que ese también, por ejemplo, es otro crédito de la certificación LEED. Prevención y control de la contaminación. Hablamos de no utilizar refrigerantes que dañen la capa de ozono, que también ya es difícil encontrar un producto que tenga CFCs. De hecho, prácticamente imposible, pero sí utilizar refrigerantes con índices de calentamiento global menores a 1000, que la verdad, o sea, es factible en el mercado y tampoco ya es tan costoso, y menores a 1000 es muy poco, o sea, realmente no le veo tampoco tanto riesgo. Tener un plan de manejo de refrigerantes de acuerdo a la NOM 161, que es, o sea, solamente el plan, y va de la mano con la NOM 162, que es también en caso de que cambiaran los refrigerantes, que tuvieras un edificio viejo y le vas a hacer una remodelación y tienes que retirar los refrigerantes. Entonces hay que seguir los cumplimientos de las normas oficiales mexicanas, que la verdad eso debería ser natural para todos nosotros, pero en la práctica y para todos los desarrolladores y propietarios de edificios, pero en la práctica, como no se audita, no se percibe en todos los casos como algo necesario, pero sí lo es. Y en términos de economía circular, también se refiere a unas secciones de la NMX 164, que también ya es una norma vieja que también ya debería de pasar por un proceso de actualización, pero ahorita es lo que hay y la intención es darle fuerza a lo que hay para que las normas empiecen a tener esta vida que necesitamos a través del financiamiento para que empecemos a hacer que todos los edificios de México sean mucho más sostenibles, ¿no? Y también el cumplimiento con la sección de gestión de residuos del Código de Edificación de Vivienda, y también un tema de instalaciones de aire acondicionado, que es cumplimiento con el tema de refrigerantes, que está de la mano con economía circular para no perderlos, ¿no? Entonces, básicamente hay un cuarto punto que son las salvaguardas mínimas, que esto es cumplimiento con las leyes y normas vigentes de México, y documentos internacionales como la OCDE para empresas multinacionales, los principios rectores para las empresas de la ONU y la declaración de la OIT relativa a principios de derechos fundamentales de trabajo, que también debería de ser algo obligatorio para todos nuestros proyectos. Entonces ahora les quiero enseñar esta comparativa. Básicamente lo que hicimos, y ese es así, salió calentito del horno, nada más para esta presentación. Tener los 4 sectores, que es parámetro principal, la contribución sustancial, la evaluación de daño no significativo y el cuarto, y poder ver cuáles son las acciones que pide y tratar de entender cuáles están ya incluidos en certificaciones más comunes como EDGE y LEED, para poder saber, porque siempre preguntan, a ver, si tengo LEED, ¿ya cumplí con la taxonomía? Pues no necesariamente. Si tengo EDGE, ¿ya cumplí con la taxonomía? Pues no necesariamente. Puede hacer que cumplas con la contribución sustancial, o sea, a través del uso de estas herramientas puedes cumplir con el criterio más importante dentro de la taxonomía, pero no con toda la taxonomía. Y para poder cumplir con la taxonomía hay que cumplirla toda. Entonces, es importante considerar esto, ¿no? Entonces, digo, aquí hay un tema importante. LEED tiene un criterio que te dice, es obligatorio cumplir con todas las normas locales antes de empezar, pero la realidad es que LEED no lo audita. Entonces, aunque es el deber ser, no todos los proyectos certificados LEED tienen un dictamen de la NOM 008, por ejemplo. O sea, pero sí es algo que se debe de promover y que nosotros personalmente promovemos en medida, o sea, con bastante ímpetu. Entonces, no estoy siendo como exageradamente optimista, por eso no lo estoy poniendo aquí como positivo, pero, o sea, en sí LEED sí lo pide, solo que no en todos los casos sucede, por eso no lo estoy considerando. Estoy tratando de ser como muy transparente en esta evaluación, más sin embargo podríamos como ser un poco menos exigentes y decir, pues sí lo pide, porque dentro de la norma está, pero cae en las manos de los consultores que efectivamente se haga, ¿no? Entonces, hay algunos criterios que te dice ciertas secciones, de las cuales cumplimos con algunas, con LEED, con otras no. O sea, digo, esto es información, pues nada más de referencia. Creo que lo importante, y porque ya nos pasamos un poco el tiempo, es que puedan ver los totales, ¿no? O sea, en realidad, ya con las salvaguardas mínimas, que también leyes y normas vigentes en México, LEED lo debería de tener, pues mira, nada más para regresarme tantito, son 3 de contribución sustancial, 24 de evaluación de daño no significativo
y luego son 2 de salvaguardas mínimas, entonces estamos hablando de 29 criterios. Si tú cumples con la certificación LEED y cumples con los créditos de la certificación LEED que están dentro de la taxonomía, tendrás posibilidad de tener ya palomeados 13 de los 29, ¿no? O sea, y siendo un LEED muy consistente, pues a lo mejor serían 2 más, serían 15 de los 29. Y en el caso de Edge, pues cumplirías con el más importante, que es el criterio, o sea, digo, si llegas al porcentaje y cumples con el criterio de la tabla, pero todavía tendrías que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso es como parte de lo que me gustaría dejar. Y esta, la verdad, frase me pareció muy importante por parte de Secretaría de Hacienda, de Hacienda y Crédito Público, que impulsaron la taxonomía y la están impulsando hoy en día, es que constituye uno de los esfuerzos más importantes para impulsar la transición del sistema financiero mexicano hacia la sostenibilidad. Y de verdad, o sea, no hay que verla como, pues es un esfuerzo, tiene sus detalles, vamos a meterlo en un cajón. Al contrario, o sea, es nuestra responsabilidad por la importancia del sector en el que trabajamos día a día y por la importancia del impacto positivo o negativo que puede generar el sector en el que estamos, de decir, esto es lo que hay y vamos a darle fuerza de la misma manera que normas, o sea, que hay que presionar y promover nuestras normas, tanto las obligatorias como las NOMS, como las NMX que son voluntarias. La NMX 164 deberíamos de estarla impulsando constantemente para que ya sea un deber ser y que sea la línea base, la nueva línea base de los edificios, y que esto permita que certificaciones más complejas o exigentes, como a lo mejor LEED u otras, pueda jalar el mercado en base a los líderes. De hecho, traigo una slide que me gusta mucho. Este slide a Rebe también sé que le gusta mucho, pero básicamente lo que busca hacer LEED, y esto es algo desde hace muchos años, es una transformación del mercado. ¿Y cómo lo hace? Reconoce que va a haber 5% de las empresas o de los proyectos totales que a lo mejor van a estar buscando net zero y platino y todas las certificaciones había así por haber, etcétera. Y habrá un 20% de los líderes que dicen yo me comprometo y todas mis certificación la certifico con lo que alcancen, ¿verdad? Pero la certifico. Y habrá un 70% de las prácticas que son tradicionales y hay un 5% que siempre va a estar en bajo cumplimiento de la ley. El chiste es que exista un código de construcción y regulación que sea el mínimo cumplimiento y que de ahí en adelante, que todavía nos falta en México, esto es súper importante y de hecho es una de las formas en las que España demostró del 2006 o 2016, algo, no me acuerdo, pero creo que fue como el 2011 que hicieron su taxonomía y su código de construcción verde. Ahora han reducido un 30% las emisiones del sector, o sea, algo así impresionante, y tienen un plan para llegar a cero en el 2050, o sea, que realmente van en línea para y nosotros ni siquiera tenemos este código de construcción acordado, ¿no? O sea, entonces lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, hay que impulsarlo para darle fuerza para que efectivamente esto pueda ir creciendo y volverse más exigente con el tiempo, y lo que hagamos es que a lo mejor esta curva siempre se va a comportar igual, pero que la base y la exigencia vayan avanzando sobre el tiempo, que cada vez la taxonomía tenga nuevas versiones que sean más exigentes para que podamos verdaderamente transformar ese mercado. Y para poder lograrlo, se necesita que cumplamos con la taxonomía, que promovamos la taxonomía, que comuniquemos qué es la taxonomía, que busquemos promover que sí existan herramientas financieras que se basen en la taxonomía, para poder darle esta fuerza al país y no solamente certificar algunos proyectos, sino impactar positivamente y hacer sostenibles el 100% de los proyectos que construimos en México. Y bueno, ahora sí ya me gustaría pasar a lo mejor en esto, si quieres también prender tu pantalla y a ver si nos queda algo de tiempo para contestar preguntas. Disculpen que nos cerramos tanto. No, muchas gracias. Antes que nada, estamos muy emocionados. Bueno, yo estoy muy emocionada con todo lo que escuché. La verdad es que, como bien dice Ernesto, esta oportunidad de socializar la taxonomía es muy importante. Estamos en un momento de verdad crítico en el que nos dormimos en nuestros laureles algún tiempo. Entonces, esta respuesta a mucho de esto es una buena noticia. Y como dices, Lu, el tener, el impulsarla, el aplicarla y el tener cada vez una respuesta pues de más responsabilidad en la que estemos pidiendo un elemento más riguroso, creo que al final es una buena noticia y será de buen impacto y de un impacto positivo para nuestro país. Quiero leer rápidamente las preguntas, y bueno, aquí veo una persona que apenas conocí el día de ayer, Rafa Moreno,
Él está en Glassmore, en Monterrey. Es su incursión en la comunidad de edificación sostenible. Bienvenido, Rafa. Él comenta que están diseñando cancelería de control energético para proyectos en playa, específicamente en Los Cabos, y agradece la información respecto a huracanes y diseño. Ahora, déjenme ver un poquito más abajo. Angie nos pregunta, hola, sería un gusto saber qué retos encuentra la banca mundial a nivel gobernanza en México para implementar una normativa de taxonomía sostenible mandatoria para acelerar el cumplimiento de los ODS a nivel nacional. Ernesto, ¿te gustaría contestar? Sí, yo creo que muy positiva. Yo creo que el andamiaje institucional es un benchmark a nivel global. Tenemos un comité de finanzas sostenibles que está dentro del Consejo de Estabilidad Financiera del país, post-crisis subprime, que lo lidera Hacienda con el Banco de México. Entonces tiene una gobernanza muy rica por participación privada con todas las cámaras del sistema financiero, observadores internacionales como nosotros. Entonces creo que es muy positiva y un antecedente importante es que ya en enero salió la CUF de las Afores, que ya mandata a las Afores a observar la taxonomía y a 2026 ya reportarla, al igual que un marco de divulgación de sostenibilidad. Seguramente será el IFRS o el CINIF, en tanto la CNBB defina. Entonces creo que es muy positiva y veremos este año seguramente noticias para efectos de lo que la propia Secretaría pueda ir generando, ¿no? Lo que creo que es importante mencionar es que el pilotaje, el calibrar, el hacer estas pruebas de estrés, lo que bien mencionaba Lu del no daño significativo, el gap análisis de qué tenemos en el mercado, cómo cumplirlo, también hay que ser sensatos en la implementación y que que el propio mercado pueda irse moviendo, ¿cierto? Y justo la regulación va a ir enfocada a ese reporteo de transparentar cómo llegamos ahí. Y yo creo que el pilotaje que tendrá que terminar en este verano del 2024 va a dar herramientas para que en el segundo semestre de este año, principios del siguiente, podamos ver ya una pauta gradual de implementación de una regulación por el lado del reporte. Muchas gracias, Ernesto. A ver, Rafa Moreno dice, tenemos varios edificios ya realizados que podemos ir incorporando a las NOM. ¿Ustedes nos pueden guiar? Por supuesto, Rafa, te podemos contactar con nuestra comunidad. Igual, tenemos varios proyectos en progreso con varios inversionistas para poder ofrecerles estos mecanismos. Con mucho gusto nos ponemos en contacto contigo, Rafa. Buenas tardes, Carlos Rodríguez de Monterrey. ¿Cuáles son los próximos pasos para la integración o formulación de estos códigos de construcción y regulación necesarios a utilizar en el corto plazo? Sí, yo por aquí le comentaba, o sea, creo que lo importante es participar, o sea, lo que sucede es que muchas veces tú le dices a un constructor, un desarrollador o quien sea, no solamente a los consultores, pero le dices, hay que cumplir con esta norma, nos la exigen, pues sí, es una norma oficial obligatoria, pero me auditan, me van a multar, pues no, la verdad es muy raro que te vayan a multar, ok, pues entonces vamos a tratar de cumplir, pero no la dictaminamos, o vamos a hacer lo más posible, pero seguimos con nuestro proceso. Entonces, es esa cultura de hacer lo mínimo, o sea, lo mínimo como auditable o lo mínimo castigable, es una mala cultura latinoamericana, o sea, tenemos que erradicarla, o sea, tenemos que hacer las cosas porque es lo correcto y no porque alguien me lo exige. Cambiar esa cultura y decir, vamos a hacerlo, tiene beneficios, forma parte de la taxonomía, vamos a darle fortaleza a la taxonomía, vamos, o sea, la taxonomía en algún momento va a estar ligada a los financiamientos, o sea, y los bancos verdaderamente lo están tomando, o sea, hemos platicado ya con varios bancos y honestamente esto, por bueno o malo que sea, va a ser la herramienta. Entonces, como está obligando a cumplir con las NOMs, pues más nos vale que todo proyecto que construyamos, desde que te enteras que existe una NOM 008 y que es obligatorio dictaminar, lo dictamines, ¿no? Más nos vale participar en cualquier oportunidad de hacer comentarios a los códigos de energía, a los a los estándares que están sacando a nivel estatal, a nivel municipal. Hay un problema muy grande que tiene nuestro país, es que la Constitución en el artículo 116 menciona que el poder de limitar la exigencia de estos códigos es municipal. Entonces, como los municipios a veces cambian alcalde cada 3 años y estamos tan subdivididos, son 19,000 o algo así municipios, pues honestamente es muy complejo que haya algo como estático, o sea, es muy errante.
Entonces necesitamos códigos estatales y que esos códigos estatales formen parte de, o sea, de los planes para que se mantenga. Y para eso pues hay que apoyar a las agencias de cambio climático en los diferentes estados. Algo nacional está difícil que venga. Lo que más aplica nacional es como la CNMX, como la 164. La NMX cuando se hizo en el 2000, bueno, empezamos en el 2010, me tocó también participar. Decíamos, la vamos a sacar como norma voluntaria. Y si el mercado, si los desarrolladores, si los proveedores de materiales la toman y la empiezan a aplicar, en algún momento la van a convertir en NOM. Ese era el objetivo. Pero la realidad fue que, es voluntaria. No nadie me lo obliga. Tengo que hacer un poquito más de esfuerzo. No, mejor no. ¿Para qué? Entonces es cambiar esa mentalidad. Eso es lo importante. Así es como más ayudamos. Hay otra pregunta de Rafa Moreno que va específicamente hacia un producto que están desarrollando de cancelería y quiere preguntar si hay apoyo por parte de la taxonomía justamente para el financiamiento de productos. Si pueden contestar esa pregunta, por favor. O sea, el cumplimiento, ¿quieres contestarla tú, Ernesto? ¿O yo? Puse ahí en el chat muy Va. breve que al final del día yo creo que, y es un poco lo que decíamos de los usuarios, ¿no? Platicaba con empresas que son parte de las tripas de los edificios por la inteligencia de elevadores, de la energía, son parte enaltecedora de que un proyecto cumpla. Entonces yo creo que todos participan, más que cómo me apoya la taxonomía, es al revés, cómo mi Correcto. producto hace un insumo valiosísimo para el proyecto X en que si cumplas y justo calibrarlo en un proyecto como el ejercicio que presentaba Lourdes, simularlo, ayuda en el mercadeo, por ejemplo, de, oye, mi producto es valioso porque tu envolvente o tu Cancelería tiene factibilidades de evaluarse de una manera positiva en lo que te pide el cumplimiento de esta taxonomía, ¿no? Y eso para cualquiera, ¿no? El que venda temas de agua, calentamiento solar de agua, envolvente, aislamientos, etcétera, ¿no? Y muy específicamente, por ejemplo, aportas a la NOM 008 porque la NOM 008 sí te lo reconoce. Bueno, tendrías que dictaminar con la NOM 008, entonces eso es importante. Y el otro concepto es que en LEED sí puedes meter las características de la cancelería dentro de tu modelo energético. En, y en Edge me parece que también, o sea, que puedes ponerle si es aluminio o qué característica es, y no sé si es rompimiento de choque térmico, no me acuerdo, pero creo que también. Entonces, o sea, a final de cuentas suma, como dice Ernesto, pero la taxonomía no avala tu producto y tu producto no cumple al 100% con la taxonomía, o sea, es la suma de todas las piezas. Correcto. ¿Cuáles serán las herramientas que promoverán o obligarán para que los desarrollos industriales, hoteleros, inmobiliarios se sumen a la taxonomía? Por ejemplo, tasas preferenciales por parte de la banca, mejores índices de construcción. Correcto. Acá, Sí, creo que la siguiente plática tiene que ser de la ADN, Mira, ¿no? antes de las, yo creo que el Greenium, o sea, estos productos ya están en la taxonomía, ya están las actividades, están lo que presentó Lourdes que abarca el tema de hoteles y no residencial, están parques industriales con una actividad particular que hicimos con Alicia Silva, que está aquí también creo en el webinar. Lo que va a ayudar muchísimo es esta parte que yo mencionaba de regular la transparencia en el uso y que gradualmente esto va a implicar en que la banca igualmente va a tener que contar con estos elementos porque ya es parte del compliance hacia una, digamos, a un enverdecimiento, ¿no? Es algo que igualmente por el lado de la demanda, creo que ese es el gran corazón de la discusión. La oferta es pobre porque la demanda es demasiado pobre. Si hablamos en parques industriales, y es algo muy bien conocido, tenemos el mundo de los tenants súper sofisticados que ponen en aprietos al oferente del desarrollo, pero también tenemos tenants que no son sofisticados y tenemos muy pobres parques industriales. Pero es un espectro donde generalmente hay un entendimiento muy rico en el performance de largo plazo del tema del inmueble. Y yo creo que aquí hay una situación patrimonial, ¿no? Entonces, los hoteles, las parques industriales y este tipo de desarrollos inmobiliarios tendrían que tener una versión cada vez más sofisticada del ahorro operativo, ¿no? Que tienen estos edificios. Y es algo que poco a poco vemos que va cambiando. Entonces, yo creo que sin duda es una parte importante, porque creo que la demanda va a tener que ir cambiando ese performance en el comportamiento, en cómo exige. Y la vivienda, digamos que es el espectro más pobre en cómo demandamos edificios en San Pedro Garza García o en Polanco, donde no nos fijamos y tenemos edificaciones pobrísimas
en envolvente en todos aspectos y sentidos, y nos hemos dado cuenta, creo que estos últimos 2 meses en la Ciudad de México, y pagamos mucho por muy poco, porque nos importa la ubicación y generalmente no nos fijamos en las tripas, ¿no? Entonces creo que esta taxonomía va a ir poco a poco cambiando estos paradigmas y sin duda tanto la parte de la hacienda pública presupuestaria por la parte fiscal podré ir teniendo innovación, igualmente gobiernos locales con temas fiscales, por ejemplo, de taxes, cómo enaltecer proyectos verdes con mucho mayor densidad, entre otros aspectos que puede haber en la creatividad per se, ciertos incentivos fiscales y también las propias empresas, los propios bancos, ¿no? El propio banco podría analizar dentro de su portafolio cómo mejorar rendimientos de capital para proyectos que me enaltecen y que ya tenga la inteligencia de modificar mi análisis, porque si tengo vivienda o edificios verdes versus los no verdes, ¿qué performance están teniendo en el pago? Y podría bajar mis niveles de riesgo y eso enaltecería una mejor tasa de interés. Y eso es lo que no hemos logrado hacer en ese Greenium que yo bien decía. Y algo que hay que decir también, se está enverdeciendo Basilea. Si ustedes ven los reportes de Basilea, que básicamente regula la banca en el mundo, ya vamos a ver pronto un Basilea que va a ser verde. Y la banca está muy atenta porque ya hay principios que salieron en 2023 que básicamente ya les dicen, oye, te voy a modificar este tipo de pautas, sobre todo para que me transparentes qué estás haciendo en tu gestión de riesgos climáticos, ambientales y más enfocados a la ESG que van a impactar positivamente al ecosistema de usuarios y consumidores, ¿no? Digamos. Entonces yo creo que es algo que poco a poco tendrá que ir llegando y sin duda yo siempre digo, tenemos que mejorar nuestra demanda, o sea, en todos aspectos y sentidos, desde el consumo básico hasta una casa, un edificio, cuando elijo un hotel, cuando elijo un tipo de transporte, ¿no? Y esa demanda puede mover muchas cosas positivamente en esos famosos riesgos de transición y las empresas que no estén ahí pues van a ir quedándose rezagadas, ¿no? Yo quiero agradecer muchísimo a ambos. La verdad es que la gente está muy emocionada con esta presentación. Y como dicen, creo que es un abreboca de lo que viene y de lo que de alguna manera pues estaremos escuchando en el futuro cercano. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Ernesto, por ser voceros y por ser también hacedores de este gran trabajo en la taxonomía junto con pues integrantes muy importantes de nuestra comunidad. Aquellos que tengan preguntas, por favor, háganselas llegar a Vero y con muchísimo gusto les daremos respuesta. Pues otra cosa, ahora sí que avisos parroquiales antes de irnos, solamente que nos acompañen el día 6 de junio a Red Más Monterrey, donde vamos a estar acompañando también con un número importante de miembros del USGBC y de SUME, a nuestros amigos de Inmobiliaria, con una presentación de paneles muy interesantes. Muchas gracias a todos el día de hoy, que tengan muy buena tarde y pues nos vemos en un mes. Mil gracias. Con mucho gusto, un Gracias. abrazo. Muchas Igualmente. gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Adiós. Lu y Ernesto, por esta extraordinaria presentación. Como dice Rebe, nos vemos por allá en Monterrey la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en donde publicamos nuestra oferta académica y nuestras actividades. Muchas gracias a todos y que tengan una maravillosa tarde. Igualmente, bye. Gracias. Y con Gracias, gusto pueden Lu. compartir mi presentación si la quieren compartir. También la mía. Hasta luego. Muchas Muchísimas gracias, chicos. Gracias a Gracias. ustedes. Bye. Bye Hasta bye. luego. Bye.